Buenas noches a todos y a todas los presentes. En esta clase vamos a continuar, ¿cierto?, con los actos de introducción e inicio al proceso. En la clase pasada vimos las actividades preprocesales. En este sentido y en este orden de ideas, entonces tenemos que comenzar por explicar, ¿cierto?, quiénes son las partes. Tenemos entonces que las partes son las que actúan para iniciar o para desarrollar el proceso jurídico. Ahora, ¿cuáles son las calidades? En calidades de actor o demandante, ¿cierto? Y esto es importante, o de contradictor o demandado. ¿Bajo la dirección de quiénes actúan las partes? Bajo la dirección de un juez. Entonces tenemos que ese actor, ¿cierto?, es el protagonista, que va a colocar en movimiento la jurisdicción del trabajo, con la presentación de la demanda, en la que se postulan esas pretensiones y esos fundamentos jurídicos de la acción laboral. Y el demandado es el antagonista, ¿cierto?, u opositor. ¿Contra quién? Contra quien se dirige la demanda. Ahora, la sola iniciativa de actuar ante un juez de trabajo implica la calidad de parte y de contraparte desde la iniciación del proceso. Ahora, las partes que integran el proceso persiguen una decisión favorable o una sentencia justa. Y esto es importante dejarlo claro. Tenemos entonces que según el artículo 73 del Código Civil, y es necesario hacer esta salvedad, las personas son naturales o jurídicas. Ahora, el artículo 74 dice que son personas naturales todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su raza, ¿cierto?, cualquiera que sea su edad, cualquiera que sea su estirpe o su condición. A su vez, el 633 del Código Civil nos habla de la persona jurídica y dice que es una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y de contraer obligaciones civiles y de que ser representada judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas, este mismo artículo 633 del Código Civil dice que se dividen en corporaciones y en fundaciones de beneficencia, ¿cierto? Ahora, siguiendo con esta guía, tenemos que el concepto de parte tiene marcada importancia, pues sin la iniciativa de esta no sería posible adelantar ningún proceso laboral. Pero sucede que es necesario tener una capacidad procesal para ser parte. Cuando hablamos de la capacidad procesal para ser parte, ya va a ser como una aptitud para ejecutar ¿qué? Actos procesales con eficacia jurídica en el interior del proceso. Entonces estaríamos hablando de una capacidad de ejercicio. Pero ¿qué sucede? Que se tiende a confundir la capacidad procesal con la capacidad, ¿cierto?, para ser parte. Esta se confunde con la capacidad jurídica que establece el artículo 14 de la Constitución Política. Tenemos entonces que aparece una escena, una ley muy importante, la cual derogó a la 1306 del año 2009. ¿Cuál es esta ley? La 1996 del 2019. Esta ley, ¿por qué es importante? Porque en el artículo 6 de esta ley establece que todas las personas con discapacidad, ojo con esto, son sujetos de derechos y obligaciones y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinción alguna e independientemente de usar o no apoyos para la realización de los actos jurídicos. Y esto es lo importante, establece que en ningún caso en que exista una discapacidad, esta va a ser motivo para la restricción de la capacidad de ejercicio de una persona. Ojo con esto. Ahora bien, entonces, como la capacidad para ser parte está ligada con la capacidad jurídica, es decir, con la actitud para ser sujeto de derechos y obligaciones y de intervenir en un juicio como convocante o convocado, y puede ser por una persona natural, ¿cierto?, o por una persona jurídica, es necesario tener en cuenta ese artículo 1503 del Código Civil que preceptúa y que reza
que todas las personas son legalmente capaces, excepto aquellas que la ley declara incapaces. Ahora, ¿quiénes son absolutamente incapaces? Entonces estarían los impúberes, ¿cierto? Y los menores púberes. Ahora, ¿quiénes son los impúberes? Los impúberes son los que no han cumplido aún los 14 años. Y los menores púberes, entonces, es necesario dejar claro que ese artículo 34 del Código Civil nos va a decir, 1, ¿quién es infante o niño? Que no ha cumplido los 7 años. ¿Quién es impúber? El que no ha cumplido los 14 años. ¿Quién es el adulto? El que ha dejado de ser impúber. ¿Y quién es el mayor de edad o simplemente mayor? El que ha cumplido 21 años. Ojo con esto. Ahora, ese artículo 14 de la Constitución Política, que es el que habla de la personalidad jurídica, consagra que toda persona tiene derecho al reconocimiento de personalidad jurídica. Pero la doctrina moderna, ojo, considera, y esto es importante dejarlo claro aquí, que la capacidad para ser parte que entraña, ¿cierto?, la capacidad de goce y ese derecho a la personalidad jurídica no se reduce únicamente a la capacidad de la persona humana de ingresar en el tráfico jurídico y ser titular de derechos y obligaciones, no, sino que comprende además la posibilidad de que todo ser humano posea por el simple hecho de existir, independientemente de su condición, determinados atributos. Y es cuando esos atributos, recuerden, introducción al derecho, son los atributos a la personalidad, ¿cierto? Son los llamados atributos a la personalidad, haciendo como un recorderis. Entonces tenemos qué personas pueden comparecer al proceso. Entonces ese artículo 25, anoten en sus cuadernos, hay que dejarlo claro, que dispone que en la demanda debe obligatoriamente, ojo, indicar las partes y sus representantes, si éstas comparecen o no pueden comparecer por sí mismas. Esto significa que para poder acudir a la jurisdicción ordinaria laboral deben hacerlo las personas en pleno goce de capacidad procesal, o de lo contrario, ¿cierto?, deben acudir sustituidas por sus respectivos representantes legales o convencionales, el Ministerio Público, el tutor, el jurador o apoderado. Ahora, el empleador, cuando es persona natural, y el trabajador están facultados para litigar actuando por sí mismos, sin intervención de abogado. 1, en los juicios de única instancia, en las audiencias de conciliación. Y esto es importante. Bueno, tenemos entonces que la capacidad para concluir es la potestad que tiene una persona de hacer consecuente su esencialidad dinámica, consagrada jurídicamente. Que las partes en el proceso laboral van a ser los trabajadores singularmente considerados y los empleadores con calidad jurídica y procesal para comparecer a ese proceso como un sujeto que activo, y eso es importante dejarlo claro, en procura de ¿qué? De la tutela judicial del trabajo. Ahora, ¿qué debe de contener la demanda? Ese artículo 25 señala que la demanda debe contener 1, la designación del juez, 2, el nombre de las partes y de sus representantes, y si aquellas comparecen o no pueden comparecer por sí mismas al proceso, eso hay que dejarlo claro. 3, el domicilio, dirección de las partes, si se ignora la del demandado, la de su representante, el correo electrónico, el nombre, domicilio y dirección del apoderado, ¿cierto? El canal digital donde se debe notificar a las partes, a los peritos, a los testigos, de conformidad con la ley 2213 del 2022, lo que se pretenda. Eso debe ser expresado con claridad. Ojo, ahora los hechos que van a servir de fundamento ¿a qué? A esas pretensiones, los fundamentos o razones de derecho, las peticiones y concretas de los medios de prueba y la cuantía, cuando su estimación sea necesaria para fijar la competencia. Tenemos entonces que el juez, ¿cierto?, al examinar la demanda, el juez puede, como operador jurídico,
ejercer un control de legalidad y decirle, bueno, vamos a admitir la demanda porque esta demanda cumple con la ritualidad, con los requerimientos establecidos en la ley. 2, vamos a inadmitir la demanda. El juez profiere providencia en la cual debe señalar los requisitos en los cuales adolece la demanda para que el demandante proceda a su subsanación en el término de 5 días. Rechazo. Cuando pasan 5 días y este actor no subsana la demanda, ojo, se rechaza. Y esto es importante dejarlo aquí. Ahora, luego de ser notificada la demanda, ¿cierto? Y esto es importante también dejarlo claro. Luego de ser notificada la demanda, ojo, tenemos entonces que ya el juez ejerció un control sobre la demanda, como lo establece el artículo 28, ¿cierto? Ahora, el juez se dio cuenta que no falta ninguno de los requisitos. Ahora, debe entonces cumplir con la notificación de la demanda. Ahora tenemos que en laboral existen varios tipos de notificaciones. La notificación personal, que está señalada en el artículo 41, ¿cierto? Que se debe hacer al demandado del auto emisorio de la demanda y en general la que tenga por objeto hacerle saber la primera providencia que se dicte, la primera que se haga a los empleados públicos y la primera que se haga a terceros. Puede ser por aviso, cuando no es posible lograr la notificación personal, se debe hacer uso de la notificación por aviso. Y esto es importante, el aviso será elaborado por el interesado, quien lo remitirá por el servicio postal. Ahora, emplazamiento, que según la ley 2213 del 2022, los emplazamientos se deben realizarse en aplicación del artículo 108 del Código General del Proceso y serán únicamente en el Registro Nacional de Personas Emplazadas. Esto es importante también dejarlo claro. O por conducta concluyente, ¿cierto?, que está desarrollada en el artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y desarrollada en el artículo 301 del Código General del Proceso, que surte los mismos efectos de la notificación personal. Tenemos entonces, una vez desplegada, ¿cierto?, la notificación, viene la contestación de la demanda. Entonces, la contestación de la demanda tiene una ritualidad acá en el proceso laboral. Y es importante dejar claro que si no se cumple con esto, se puede, ojo con esto, inadmitir la contestación de la demanda, ¿cierto? Ahora, también es importante dejar claro que la demanda, ¿cierto?, la demanda se puede aclarar, corregir, enmendar y no implica sustitución de la inicialmente presentada. Ahora, en estos casos, ¿cuándo se aclara la demanda? Cuando es necesario despejar las oscuridades, vaguedades o ambigüedades. ¿Cuándo se corrige? Cuando se enmienda. ¿Cuándo se adiciona? Cuando se le complementa. O también se puede aclarar la demanda. Entonces, del auto admisorio de la reforma de esta demanda, de la aclaración o adición, se correrá traslado por 5 días, ¿cierto?, al demandado. Entonces, la demanda laboral produce unos efectos sustanciales y procesales. ¿Cuáles son? 1. Ese derecho impetrado va a adquirir la condición de litigioso. 2. Interrumpe la prescripción. Y esto es importante dejarlo claro. Ahora, vuelvo y reitero, acá en laboral, esa contestación de la demanda tiene una ritualidad, ¿cierto? Entonces, en este sentido y en este orden de ideas, ese demandado puede asumir unas conductas. Pueden ser pasivas, pueden ser de objeción, es decir, vamos a defendernos, vamos a contestar, puede ser de allanamiento o puede ser de proposición de una demanda de reconvención, que se da mucho en los procesos ordinarios de única y primera instancia, nunca en los especiales, y se tiene que formular en escrito separado. Ojo con esto, el juez admite la reconvención y ordena traslado por 3 días
tanto el reconvenido como el Ministerio Público, o puede también presentar exenciones. Entonces tenemos que las conductas son pasivas, ¿cierto?, de objeción, de allanamiento, presentando demanda de reconvención o presentando las exenciones. Ahora, esa contestación de la demanda, vuelvo y reitero, en laboral, es necesario que tenga, 1, el nombre del demandado, el domicilio, la dirección. 2, va a pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda. 3, de los hechos, cuáles niega. Ojo con esto, los que no le consta. En el último caso, ¿cierto?, si no los admite, sino que los niega o no le consta, debe expresar las razones de su respuesta, porque si no lo hace, se tiene por probado el respectivo hecho. Ahora, también es necesario, acá en la contestación, los fundamentos, los hechos y razones de su defensa, las exenciones que pretenda hacer valer, ¿cierto? Y eso es importante dejarlo claro. Ahora, es importante también señalar, ¿cierto?, que según, ojo con esto, según ese artículo 30 del Código de Procedimiento Laboral, ¿cierto?, habla de algo que se llama la contumacia, ¿cierto?, y prevé unas circunstancias particulares respecto de las cuales se produce un impulso oficioso por parte del juez. Ahora, ¿qué lleva a esto? La falta de contestación de la demanda, la ausencia injustificada del demandado en las audiencias, falta de comparecencia de las partes. En este caso, ¿cierto?, este artículo 30 que nos trae esta figura de contumacia, dice que si transcurren 6 meses a partir del autoadmisorio de la demanda, ojo con esto, 6 meses a partir del autoadmisorio de la demanda o de la demanda de reconvención y no se hubiera efectuado gestión alguna, el juez va a ordenar que se archiven las diligencias y dispone, si no la archiva, dispone que se continúe el trámite con la demanda principal únicamente. Entonces tenemos, y es importante dejarlo claro, que la falta de contestación de la demanda dentro del término legal se va a tener entonces como indicio grave en contra del demandado. Y cuando esta contestación de la demanda, ¿cierto?, no reúne los requisitos, como le decía inicialmente, o no está acompañada de los anexos, el juez le va a señalar los defectos al demandado. Y si el demandado no lo subsana dentro de los 5 días, se tiene por no contestada la demanda. O sea que se inadmite la contestación de la demanda. Y esto es necesario que quede aquí plasmado. Bueno, teniendo entonces en cuenta esto, podemos decir, ¿cierto?, que estas son todas las actividades o actos procesales de introducción e inicio del proceso. Con esto finalizamos esta clase para luego continuar con las exenciones. Bueno, muchas gracias.